Hola, con esta presentación daremos inicio al tema la corteza cerebral. Los contenidos a desarrollar ahora son la estructura de la corteza cerebral desde el punto de vista histológico. Describiremos las variedades neuronales o células nerviosas que la forman, las fibras nerviosas que comprende, las capas o estratos celulares de la corteza cerebral y algunas variaciones que presenta la estructura cortical. También hablaremos de los mecanismos por medio de los cuales ejerce su función la corteza cerebral. En otra presentación abordaremos el tema de áreas corticales con función específica. En cuanto a la corteza cerebral, debemos decir que se trata de un manto de sustancia gris que envuelve a los hemisferios cerebrales. Suele llamársele páleo, que significa manto. Esa capa de sustancia gris es más gruesa en las partes elevadas de los giros, sus crestas. Allí puede alcanzar hasta medio centímetro de espesor. En cambio, en la profundidad de los surcos se vuelve muy delgada y mide menos de 2 milímetros. Se estima que en la corteza cerebral hay más de 10.000 millones de neuronas y están compuestas tanto por cuerpos neuronales como sus prolongaciones, las dendritas y axones, que conocemos con el nombre de fibras nerviosas. Embriológicamente, la corteza cerebral es un derivado de la capa del manto del tubo neural. Las variedades neuronales que destacan en la corteza cerebral son las células piramidales. Tienen su soma pues semejante a una pirámide, con diámetro que oscila entre 10 y 50 micras, aunque las hay muy grandes, las células gigantopiramidales o de Betz, que alcanzan diámetro de hasta 120 micrómetros y solamente se las encuentra en el giro precentral. De cada vértice del soma se originan prolongaciones dendríticas. Esas prolongaciones tienen múltiples espinas dendríticas, denotando la cantidad de contactos sinápticos que establecen. Se les puede observar en todas las capas o estratos de la corteza cerebral y su tamaño incrementa en la medida en que profundizamos en las capas corticales. El axón de estas células se origina de la base de la pirámide y se dirige hacia la profundidad de la corteza cerebral hasta llegar a formar parte de la sustancia blanca subcortical como fibras de proyección, asociación o comisurales. Otra variedad neuronal aquí son las pequeñas células estrelladas o granulosas, que solo alcanzan 8 micras de diámetro. Son tan pequeñas que cuando se hacen los preparados histológicos semejan pequeños gránulos coloreados, por lo que se les llamó células granulosas. El soma de estas neuronas es poligonal y de cada extremo se originan prolongaciones dendríticas que hacen un corto recorrido en el mismo estrato celular donde se localizan para establecer ahí contactos sinápticos. Lo mismo hace su axón. Las células fusiformes tienen un soma alargado, cuyo eje mayor se dispone en sentido longitudinal. Se les observa en los estratos más profundos de la corteza cerebral. De sus extremos emergen las prolongaciones dendríticas y de aproximadamente la mitad de su soma, su axón, que también se dirige a la profundidad, a estratos subcorticales, para formar también allí fascículos comisurales de asociación y de proyección en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Las células horizontales de Ramón y Cajal también tienen esa forma fusiforme, con la diferencia de que su eje mayor está dispuesto en sentido horizontal y son exclusivas del estrato externo de la corteza cerebral. Sus prolongaciones, tanto las dendritas como el axón, se localizan en el mismo estrato en donde está el soma y ahí establecen contacto sináptico. La última variedad neuronal son las células de Martinotti.
Estas neuronas también tienen soma poligonal como las células granulosas y sus prolongaciones dendríticas establecen contacto sináptico local, pero su axón se dirige hacia la periferia, hacia la capa más superficial de la corteza cerebral para establecer ahí contacto sináptico. En esta imagen observamos las variedades neuronales que acabamos de revisar. También se distinguen los estratos de la corteza cerebral. Vamos a destacar aquí las fibras nerviosas que forman parte de la corteza cerebral. Hay dos variedades, las fibras radiales, que llevan estas flechas hacia abajo o hacia arriba, por ejemplo, y las fibras tangenciales denotadas con las flechas en sentido horizontal. Esas fibras radiales son aferentes o eferentes de la corteza cerebral. Nótese que solamente las neuronas piramidales y las fusiformes envían fibras eferentes de la corteza cerebral. Las otras variedades de fibras nerviosas presentes en la corteza cerebral, las fibras tangenciales, llevan pues las flechas en sentido horizontal y se trata de fibras nerviosas que interconectan localmente a las neuronas localizadas en un mismo estrato de la corteza cerebral. Estas pueden ser fibras colaterales de las células piramidales o fusiformes y los axones de las células horizontales o granulosas. También las fibras aferentes para la corteza cerebral hacen ese recorrido en sentido tangencial. Son aquellas que llegan desde centros subcorticales como el tálamo o los ganglios basales, por ejemplo, y están dispuestas pues en sentido horizontal. Esas fibras tangenciales se compactan de forma especial en dos estratos profundos de la corteza cerebral y ahí se les conoce como las bandas de Beiglager, una externa y otra interna, localizadas en la capa 4 y 5 respectivamente. La banda externa de Beiglager es muy gruesa en la corteza del lóbulo occipital, localizado a los lados de la cisura calcarina. Es tan gruesa que se le puede apreciar a simple vista como una estría. Por tal razón, a la corteza cerebral en esta zona se le denomina corteza estriada. Esta es una fotografía tomada de un corte de cerebro realizado a nivel de la cisura calcarina. Esta es la cisura calcarina. En esta zona, la corteza cerebral presenta una estría. No es nada más y nada menos que la banda externa de Beiglager, que en esta posición o en esta región se denomina estría de Genari. Debido a la presencia de la estría de Genari, a esta corteza se le conoce como la corteza estriada. Ahora señalamos en esta imagen las capas o estratos que forman parte de la corteza cerebral. Este es el estrato molecular o plexiforme, en donde se observan células horizontales de Ramón y Cajal y las fibras nerviosas procedentes de células piramidales o de Martinotti. Este es el estrato granuloso externo, con células piramidales de pequeño tamaño y células granulosas principalmente. También fibras colaterales y fibras radiales que proceden de estratos más profundos. Ahora señalamos el estrato piramidal externo. Como su nombre lo dice, destacan células piramidales de mayor tamaño, pero también hay células granulosas. Este es el estrato granuloso interno. Aquí se observan células granulosas y es en este estrato en donde las fibras tangenciales se compactan para formar la banda externa de Beiglager, que en la corteza adyacente a la cisura calcarina se denomina estría de Genari. En este estrato también se observan células de Martinotti, a las que podemos seguir en el recorrido de su axón dirigido hacia la superficie de la corteza cerebral. Luego está el estrato piramidal interno o ganglionar, el quinto estrato o capa de la corteza cerebral. Es en este estrato en donde se localizan las células piramidales de mayor tamaño y en el giro precentral se localizan las células de Betz.
es por la presencia de estas células tan grandes que se le denomina estrato ganglionar a esta capa de la corteza cerebral. Por último, en la profundidad de la corteza cerebral encontramos el estrato multiforme o de células polimorfas. En esta capa se observan principalmente células fusiformes, pero también hay células piramidales y de Martinotti. Esta imagen nos permite ver la variedad de composición celular y de fibras nerviosas en las diferentes capas de la corteza cerebral. Para ello deben utilizarse diversos tipos de tinciones según lo que se desee destacar. En este caso, usando tinción de Golgi, se destacan los somas neuronales y apreciamos cómo las células piramidales se vuelven más grandes en la medida en que avanzamos a la profundidad observando las capas de la corteza cerebral. Esta parte del dibujo representa un preparado en el que se ha utilizado tionina como colorante. También destacan los somas neuronales y permite evidenciar las células granulosas, por lo que se distinguen mejor los 6 estratos típicos de la corteza cerebral. La última parte del dibujo presenta un preparado con tinción para fibras, para mielina, y podemos presenciar las fibras radiales y las fibras tangenciales con la banda externa e interna de Beiglager. Nótese la importante presencia de fibras tangenciales en la primera capa de la corteza cerebral. Ahora bien, la corteza cerebral varía en su composición, dependiendo del área que estudiemos. No siempre observaremos los 6 estratos con claridad. Cuando pueden distinguirse los 6 estratos celulares, se denomina a esa variedad de corteza cerebral corteza homotípica y es la mayor parte de la corteza cerebral. En cambio, cuando no se pueden distinguir con claridad algunos estratos, entonces decimos que se trata de corteza heterotípica y en este caso tenemos 2 variedades. Corteza heterotípica granular, se destacan los estratos granulosos y los piramidales se ven empequeñecidos. Este es el caso de la corteza del giro postcentral, la del giro temporal superior y las de los giros adyacentes a la cisura calcarina. Característicamente, las cortezas de variedad heterotípica granular tienen función de tipo sensitivo. La otra variedad heterotípica es la agranular, en las que se notan con facilidad los estratos celulares piramidales externo e interno, pero los estratos granulosos no están muy desarrollados. En este caso, las cortezas de este tipo se asocian con función de tipo motora y se las observa en el giro precentral y otras áreas del lóbulo frontal. En esta fotografía se compara un preparado tomado del giro precentral en donde se observan los estratos piramidales 3 y 5 compactos y desarrollados. En cambio, los estratos 2 y 4, que son los granulosos, son menos perceptibles. En la foto del lado derecho se presenta un preparado tomado de la corteza del giro postcentral. Claramente se observan las capas 3 y las capas 5 que están menos desarrolladas y destacan así las capas 2 y la capa número 4 de células granulosas. Desde el punto de vista filogenético, la corteza cerebral también se divide y así tenemos corteza denominada arquicorteza. Esta es la que se encuentra en el hipocampo. Se trata de corteza cerebral con solamente 3 capas celulares, la molecular, un estrato granuloso y uno piramidal. Este tipo de corteza se asocia con función de autoconservación y mecanismos básicos de reproducción. El otro tipo de corteza cerebral en esta clasificación es la paleocorteza. Tiene variación en cuanto al número de capas celulares. Puede ser de 3 a 5 estratos y corresponde a las áreas corticales relacionadas con las vías olfatorias. La última variedad en esta clasificación es la neocorteza, que en nuestro cerebro humano es la mayoría. Tiene los 6 estratos celulares y sus funciones son las más complejas.
De este tipo de corteza dependen las funciones complejas del ser humano, como la inteligencia y la capacidad de resolver problemas. Estas variedades de corteza cerebral y su forma de funcionar son el objeto de estudio del neuromarketing, un campo científico que ha tomado auge en los últimos años. Conociendo cómo responden tales áreas corticales, se pueden estimular desde nuestros instintos más primitivos en la arquicorteza hasta el pensamiento más elaborado de la neocorteza y así promover la toma de decisiones propia de la economía de mercado. Por último, revisaremos los mecanismos de funcionamiento de la corteza cerebral. Se sabe que la corteza cerebral, aunque es un solo manto de sustancia gris, está organizada en unidades pequeñas que miden entre 300 y 600 micrómetros de diámetro. Estas son unidades cilíndricas dispuestas en sentido vertical. Cada una de estas pequeñas columnas comprende las 6 capas de la corteza cerebral y cumple con una función específica que, posteriormente, mediante las fibras aferentes y eferentes, junto con las interconexiones locales, se encargará de dar respuesta a un estímulo específico y enviará conexiones a otras unidades adyacentes para respuestas más complejas. Esta es una representación esquemática de los mecanismos corticales. Aquí las unidades cilíndricas, en un hemisferio y en el otro. Estas unidades dispuestas verticalmente, una a la par de la otra, presentan variedad de conexiones, fibras comisurales, fibras de asociación y fibras de proyección. En este ejemplo solo se muestran fibras de proyección de salida o eferente de la corteza cerebral, pero debemos recordar que a estas unidades llegan fibras de carácter aferente y que dichas fibras alcanzan hasta la primera capa, la más superficial en la corteza cerebral. Una vez que las neuronas de las capas 1, 2 y 3 han sido activadas, ellas activarán a las neuronas en los estratos profundos y de ahí se producirán las fibras de conexiones subcorticales, ya sea con otras unidades corticales adyacentes en un mismo hemisferio o entre los hemisferios, así como con las estructuras subcorticales necesarias para producir la respuesta precisa ante el estímulo percibido. Hacemos aquí una pausa para continuar en otras presentaciones con este interesante tema, la corteza cerebral. Hasta pronto y gracias por su atención.